Buenas noches. Hoy vamos a hablar de las diferentes teorías que hay sobre la creación del mundo. Vamos a ver antes todo lo que dicen los demás y vamos a ver si se junta con el judaísmo o no. Vamos a ver todo. La primera cosa, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que buscar si hay Dios, si no hay Dios, si hay creador, si no hay creador? ¿Qué nos importa eso? El punto, cuando yo entro a un hotel sin pagar, sin nada, me dan la tarjeta del cuarto, entro al cuarto, un hotel, $500 por cada noche. Entro un día, 2 días, 3 días, como desayuno, almuerzo, ceno, todo. Y nadie me pide nada. Y así día tras día, durante un año. ¿Cuál es la primera pregunta que uno hace en este momento? ¿Quién es el dueño de este hotel? Y la segunda pregunta, ¿cuánto me va a costar esa estadía en este hotel? No puede ser gratis. El mundo es igual. Uno llega a este mundo, la primera pregunta que tiene que hacer, ¿cuál es y quién es el dueño de este mundo? ¿Y cuánto me cuesta eso? Si soy invitado, me va a costar una plata. Si soy trabajador, ahí no va a costar nada. El trabajador está en el hotel, pero no paga. Entonces, si soy trabajador, ¿qué tengo que trabajar? ¿Cuál es el trabajo? Esas son las preguntas que cada uno tiene que hacer, nada que ver con religión. Uno llega a este mundo, el bebé tenía que hacerlo, pero se olvida. No sabe hablar. Esa es la primera cosa que tenemos que saber. No podemos decir, mira, no me importa, me espero. Así hasta que va a pasar algo. Igual puedes esperar y decir, mira, yo no sabía que tengo que pagar la cuenta de la luz. Hasta que te van a desconectar la luz. Y ahí vas a quedar en la oscuridad y vas a decir, ¿y por qué? Porque tienes 5 cuentas que no pagaste. Pero no lo vi, no sabía que hay que pagar. El hecho que no sabes no te va a salvar del problema. Así funciona el mundo. Había un señor que estaba manejando, de repente llegó una policía y lo paró. Dijo, señor, ¿no viste esta, cómo se llama eso? El aviso, el letrero de pare, stop. Dijo, sí, a ese sí lo vi, pero a ti no te vi. Dijo, pero es una multa, tenías que pagar. Dijo, no, yo pensé que me está saludando. Yo pensé que puedo seguir. Cada uno está pensando otras cosas, pero la multa llega. Al final va a tener que pagar una multa. No me importa si hizo o no hizo. Ahora, si es tan claro, ¿por qué hay mucha gente que no cree en Dios? ¿Por qué hay tantos ateos? Entonces, de otro lado, encontrar un Dios es algo difícil, es algo duro. Porque si hay un Dios y yo soy trabajador, es decir, que tengo que trabajar. Y ese me molesta. Porque nosotros no queremos trabajar. Entonces cada uno trata de encontrar una excusa para no trabajar y decir que no existe Dios. Y si vamos a encontrar eso, mejor. Porque uno dice, mira, si tengo respuesta y no existe Dios, no tengo que trabajar, estoy muy bien. Hay una cosa, un escritor que siempre lo traen, lo voy a traer aunque es falso, porque hay que coger el texto, no el señor que lo dijo, porque nunca lo dijo. Dicen que un señor que se llamaba Aldous Huxley dijo una frase, y así empieza. Dicen que era alumno de Darwin, evolución, todo lo que conocemos, y él dice esta frase: yo y mis colegas no podemos vivir en un mundo con Dios, porque un Dios molesta a nuestra libertad,
a nuestra libertad. Y por eso inventamos respuestas. Que eso, evolución, Big Bang no existió, pero cualquier cosa así inventamos para sacarnos de Dios. Ahora, no importa, ese Aldous Huxley nació en 1894 y Darwin murió en 1882. Es decir, nunca tenía la oportunidad de ser alumno de Darwin, a menos que lo enseñó de la tumba, o no sé cómo, en el cementerio estaban ahí de noche. Pero normalmente nosotros sabemos que hay una ley de física que si uno muere no puede enseñarte. Entonces ese señor no es nada que ver con Darwin. Hay otro señor que se llamaba Thomas Huxley. Él sí era alumno de Darwin, pero él nunca escribió esta cosa. El otro sí escribió esta cosa, pero no como sus palabras, sino escribió ni siquiera era científico, es el primero de todo. Era un escritor de ciencia ficción y esas cosas, no nada que ver con científico. Y él escribió una cosa que los religiosos siempre dicen, que es esta frase. Y él está, unos renglones después, él dice algo contra esta frase, es decir, nada que ver con él. Pero no importa si dijo o no dijo, el importante es el texto. El texto sí es verdad. Hay mucha gente que están buscando salidas para no encontrarse con un Dios que molesta. Había un señor, cuentan que de repente en el cementerio había un señor que llegó a poner flores en la tumba de su esposa. Y de repente ve un chino que pone un plato de arroz con pollo, con eso en la tumba de su esposa. Dice, oye señor, ¿piensas que tu esposa va a salir a comer esta comida? Dijo, cuando tu esposa va a salir a oler las flores, mi esposa también va a salir Cualquier cosa lo puedes entender, pero cosas que ya nos acostumbramos de eso, acostumbramos a vivir así, sin Dios, lo que acostumbraron, entonces ya no ven el problema como vivir en un hotel sin pagar. Pero el punto es que tenemos que buscar el dueño de este mundo. Otra vez, nada que ver con religión, empiezo cero religión, tenemos que encontrar un dueño. No queremos encontrar, es verdad, porque se va a molestar, pero lo que tenemos que hacer, porque si no, después hay cosas que no queremos. La primera cosa que siempre dicen, según una encuesta que hicieron, la mayoría del mundo que creen en Dios, creen por esa cosa, se llama el argumento teleológico, el argumento del reloj. Dicen, si tú ves este reloj que tienes, ¿quién lo hizo? Un señor. Es decir, incluso el reloj tenía que hacerlo un señor. ¿Quién hizo a ese señor? Otra señora. ¿Quién hizo a esa señora? Quizás otro señor. Y así vas hasta que llegas de repente a un señor que es el primero. ¿Y quién lo creó? Ahí no sabes. Entonces dice, ahí es Dios. Ese se llama teleológico. Llegas hasta Dios. La mayoría que creen en Dios creen por eso. Hay libros que escribieron sobre eso, que ese argumento no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque tú estás construyendo una lógica que siempre tiene que ser una persona que lo hizo. Y así vas hasta que de repente llegas a un lugar que no tienes respuesta, entonces rompes esa lógica y dices que existe un Dios que nadie lo creó. En este momento que inventas esa respuesta, rompiste tu lógica. Entonces, ¿por qué no lo rompes antes? Hay un libro también, se llama El reloj ciego, de Richard Dawkins. Él habla mucho de eso y contra ese argumento. Y por eso vamos ahorita, sin entrar a ese argumento, vamos a tratar de ver las teorías principales de la creación del mundo, del universo, y vamos a ver con qué podemos caminar con el judaísmo y encontrar el dueño del mundo. La primera teoría que siempre, durante toda la historia, era la teoría conocida que el mundo, el universo es
eterno, estático, no tiene cambios, no tiene punto de comienzo, siempre existió, igual. Puedes meter Dios, puedes sin Dios, puedes con Dios, no importa, pero el punto es que el universo no tiene punto de comienzo. Uno conocido de esas teorías es Aristóteles. Aristóteles llegó a esa teoría con una pregunta muy difícil. Él dijo que si hay un punto de comienzo y hay Dios, es decir, que Dios de repente en un momento dijo voy a hacer el mundo, voy a crear el mundo. ¿Cómo es posible que Dios tiene un deseo de crear el mundo? Deseo es un resultado de una falta que uno tiene. Yo tengo falta de comida, quiero comer. Yo tengo falta de, tengo sed, quiero tomar. Dios no tiene falta. Entonces, ¿cómo es que de repente quiere crear el mundo? Entonces, por eso, y por más preguntas, llegó a decir que el universo es estático y puedes meterse con Dios, no hay problema, pero no tiene nada que ver con el universo que siempre existió. Ok, esa es la teoría que siempre, y ya tenía muchos años antes también, siempre opinaron que así es el mundo. No tiene un punto de comienzo. El problema es que cuando llegó Abel y trajo sus pruebas a través del efecto Doppler y muchos más, que Abel, en 1929, él dijo que las galaxias se están alejando. Es decir, que el mundo no puede ser estático. No puede ser estático. En este momento murió la teoría de Aristóteles, esa teoría total. No puede ser un mundo estático si vemos cambios en el universo hoy. Esa es la primera respuesta contra esa teoría. La segunda, según Einstein también, como dijo, que cada cosa que tiene parte material tiene tiempo. No puede ser que haya una materia eterna. Siempre va a tener tiempo, no importa cuánto tiempo, pero no puede ser infinito. Siempre tiene tiempo. La tercera cosa, hay una cosa que se llama la paradoja de Olbers. Él dice que si el mundo es infinito, entonces no puede ser que el cielo lo vemos en la noche oscura. De toda la luz tenemos que ver luz, no podemos ver oscuridad. Ahora, la pregunta que Aristóteles preguntó, hizo una pregunta que sí tiene lógica. ¿Cómo puede ser que en un momento Dios tuvo un deseo de crear el mundo? Dios no tiene deseo. El punto es que ahí no podemos juzgar, es que estamos inventando, imaginando cosas de Dios con nuestros términos y por eso tenemos preguntas. Uno imagina que Dios tiene deseo y creó el mundo como Él entiende ahorita y empieza a tener preguntas. Los términos de Dios son diferentes a los términos de nosotros. No podemos hablar en nuestros términos con Dios. Por eso el deseo de Dios, claro que no es el deseo humano. Ese 100% estamos de acuerdo con él. No es igual. Pero sí puede haber un término que por nosotros ahorita lo llamamos deseo, puede ser un punto de comienzo. Es decir, si Dios es todopoderoso, entonces puede causar un momento de comienzo de algo. Hay otra cosa que hay un libro de San Agustín y él escribe ahí que según el avance tecnológico del mundo, no puede ser que el mundo tiene muchos años, no más de 5.000, 6.000 años. Porque si el mundo ya tiene miles, millones de años, entonces tenía que avanzar mucho más. Ok, sobre eso no entro, quizás sí, puede ser que no también, ese no es algo tajante, pero lo que tenemos hoy en día, no creo que hay un físico que cree todavía en la teoría de Aristóteles. Y mucho más después de la Big Bang que vamos a llegar, no puede ser y no hay ni uno que cree en esa teoría. Tenemos pruebas tajantes que el mundo
ha cambiado y hasta hoy todavía está cambiando. Entonces no puede ser un mundo estático sin cambios de siempre. Ok, es la primera teoría, se cayó. La segunda teoría es la teoría de muchos filósofos, incluso dicen que Einstein creó también en eso y mucha más gente. Dijeron, mira, hay Dios, no hay problema, aceptamos que hay Dios, hay un creador, pero creó el mundo y se fue. Es decir, no tiene nada que ver con nosotros. No le importa nada lo que estamos haciendo aquí. Esa cosa tiene lógica. Porque si dices que Dios es tan grande, ¿por qué le importa lo que hace el pequeño? Ejemplo, ¿te importa lo que está pasando con el gato que está afuera llorando? ¿Te importa si el gato te hace un, no sé qué, una cosa? ¿Te hace así? ¿Te importa algo? No te importa. Si el gato come en la basura, ¿te importa? No te importa. Todas esas cosas no te importan. ¿Por qué? Porque sientes mucho más. Cuando uno siente mucho más, entonces no le importa lo que está pasando con los demás. Entonces, si Dios es tan grande, ¿qué le importa lo que estamos haciendo nosotros? Aparentemente tiene mucha lógica. Y es una teoría, hasta hoy hay mucha gente que cree en eso. Ahora, ¿cómo podemos responder a eso? Entonces, primero de todo tenemos que entender, si Dios creó el mundo, ¿por qué lo creó? Si no tiene ningún motivo, porque no tiene conexión con las criaturas de Él, entonces ¿por qué lo creó? ¿Por qué lo hizo? ¿Para complicar nuestra vida? ¿Para hacer sufrir a unas criaturas? ¿Por qué lo hizo? Debe de tener una explicación que ese Dios quiere sacar de este mundo. Entonces uno empieza a analizar. Puede ser una explicación material. Dios quiere que los humanos, los animales, disfrutan en este mundo que Él hizo. Es muy generoso y por eso creó el mundo. Pero ese no es verdad. Porque si analizamos un poco lo que está pasando en este mundo, 99% de la humanidad, en 99% del tiempo, no creo que están felices. Siempre cada uno tiene sufrimientos. Cada uno sufre de otras cosas. No puedes encontrar una persona en el mundo que te dice, mi vida siempre era bien y siempre estuve feliz y no tenía problemas en mi vida. Siempre hay problemas. Incluso cuando uno entra a comer y tiene comida, después sale con dolor de estómago. O si no tiene plata para comer, tiene hambre. Si no tiene hambre y come, de repente tiene sed. Si no tiene ni eso, dolor de cabeza. Si no tiene ni dolor de cabeza, dolor del bolsillo, no tiene plata. Cada uno tiene sus problemas. No podemos decir que este mundo es completo. No podemos decir que el creador que creó este mundo lo creó para que nos disfrutamos en este mundo, porque no es así. Porque no estamos disfrutando de este mundo nada más. Y otra cosa, si Él creó este mundo para disfrutar y pongamos que los humanos son los más elevados, ¿por qué los humanos son los que más sufren en este mundo? Agárrate, el humano siempre tiene que trabajar para ganar su pan, para ganar su plata. Siempre tiene que luchar para ganar su shalom bayit, su paz con la señora, paz con los hijos, con sus padres, con la suegra, no importa con quién. Siempre tiene que luchar en su vida. No puede estar así diciendo ya estoy bien. Siempre hay lucha. En cambio, los animales, yo no vi ningún gato que está trabajando duro, está sudando de trabajar, que tiene problemas con su esposa. Nunca vi un árbol que dice hoy tengo dolor de estómago hoy. Cuando uno quiere viajar tiene que ganar plata, después tiene
que comprar el tiquete, si sacar la visa, si quiere viajar a un lugar que requiere visa, y hacer muchas cosas, hacer maletas y ver que no pasa el peso y muchas cosas más para viajar y llegar 3 horas antes y quedarse aburrido en el aeropuerto, muchas cosas. Agárrate un pajarito cuando quiere viajar a Estados Unidos, hace así y ya está ahí. Sin visa, sin plata, sin maleta, sin vuelo, sin ninguna cosa de eso. Nosotros tenemos la vida más complicada de los animales. Para cualquier cosa tenemos que trabajar mucho más. Los árboles trabajan menos, no trabajan casi, y son más resistentes, pueden estar 3.000, 5.000 y mucho más años, y el humano apenas tiene 80 años, se va. Entonces, si el propósito de este mundo es porque tenemos que disfrutar, perdimos. Y perdió también este creador que no logró que nosotros disfrutamos en este mundo. Entonces, resumo. Primero, tiene que tener un motivo para crear. No tiene lógica si creó para nada. Y no tiene. Si tiene motivo y el motivo es nada más material, entonces, ¿por qué no es así? Si el propósito es espiritual nada más, entonces ¿por qué creó a lo que es material? Otro problema. Entonces, ¿cuál es? Los Jajamim me explican que es combinación entre material y espiritual. Ahí está el trabajo. Comes, dice la bendición, cualquier cosa que estamos haciendo en día a día es el trabajo. Entonces, sí hay trabajo. Si hay conexión con ese creador, cuando vamos a llegar al tema también de la Torah y todo eso, vamos a ver todavía mucho más que hay una conexión con ese creador. No puede ser que el creador se fue y ya no está. Ese tampoco tiene lógica. Una cosa más, dice que también si empiezas a analizar un poco el mundo, ves unos cambios que también te traen a pensar que el creador todavía se quedó aquí. Por ejemplo, Mark Twain, cuando visitó a Israel, entonces cuando regresó escribió una cosa muy bonita. Y escribe así, que durante la historia había muchos pueblos en el mundo, los de Babilonia, los romanos, de Grecia, de Egipto, eran muy grandes. Hicieron mucho ruido en este mundo, muchas guerras. Ganaron, perdieron, no importa, eran muy grandes. Llegó un tiempo, se fueron, ya no están. El judío, que era mucho más pequeño, con mucho menos fuerza, vio a todos, ganó contra todos y se quedó hasta hoy. ¿Cómo es posible? El otro historiador dice, el problema no es cómo está pasando eso, sino por qué está pasando eso. Incluso hasta que un señor se llamaba, si no me equivoco, Jean Baptiste, cuando le preguntaron cuál es la prueba que tienes que la existencia de Dios, dijo los judíos. Si ellos existen, Él también existe. Es decir, vemos unos cambios en la humanidad, en el mundo, que nos enseñan una lógica que todavía el creador se quedó y tiene una conexión. ¿Por qué? Es otra cosa, pero sí tiene una conexión. Preguntamos si es tan grande que le importa lo que hacen los pequeños. Ustedes conocen el cuento que el rey Salomón sabía escuchar y entender a los animales. ¿Por qué nosotros no podemos escuchar y entender a los animales? Porque somos limitados de los animales. El hecho que nosotros no podemos entender a ellos no es que somos nada más grandes, sino tenemos una limitación en eso, que no podemos entender. Si uno puede entender a todos, ahí es grande. Si uno puede entender también a los más pequeños que existen en el mundo,
llegar a los detalles más pequeños de cualquier cosa es más grande que el Señor que sabe construir, pero no sabe llegar a los detalles. El edificio se va a caer. Cuando uno construye, tiene que pensar sobre cualquier detalle. ¿Qué te importan los detalles pequeños si el edificio es tan grande? Claro que me importa, porque esos detalles, si no van a estar, el edificio tampoco. Es decir, la grandeza se muestra también a través que le importa a lo que está pasando a cada uno y uno. Entre paréntesis, lo meto rápido. Había un rey en el pueblo de Israel, se llamaba Menashe. Menashe hizo idolatría por todo el mundo. Y llegó un tiempo que lo cogieron y lo pusieron dentro de una olla y casi lo mataron. Y él empezó a gritar sobre a todos sus ídolos y empezó a decir: sálvanme. Dijo todos los nombres y no lo salvaron. Hasta que dijo, se recordó que hay algo que se llama Dios. Dijo: mira, Dios, si tú me vas a salvar, es decir que existe, que tienes fuerza. Pero si no, es decir que eres como todos. Al final, ¿qué pasó? Dios lo salvó. ¿Dicen por qué? El punto es que si Dios le va a decir: mira, no te puedo salvar por esas palabras que dijiste, no te puedo aceptar, no puedo aceptar tu teshuvá, es decir que soy limitado, no puedo aceptar un Señor que hizo demasiado problemas. El hecho que Dios lo aceptó muestra que Dios no está limitado. A cualquier persona del mundo Dios lo puede aceptar en cualquier situación. Ese muestra al revés, no que Dios está limitado, sino ilimitado. Esa es la segunda teoría. Y la tercera, que es lo más conocida y llamada la teoría del Big Bang. Hoy vamos a ver una de las cosas más importantes de la ciencia. Como sabemos, la ciencia que avanzó tanto en los últimos 100 años, pero llegó a tener algo que siempre pensamos que entendemos, pero los últimos años ya tenemos más pruebas y casi tenemos un modelo completo que muestra y que nos enseña cómo fue creado el mundo. Lo reconocen en el mundo como la teoría de la Big Bang, pero la mayoría del mundo piensan que la Big Bang es un boom muy grande que pasó y de ahí salió todo. Y por eso mucha gente dice, más de todos los creacionistas, y dicen: imposible que de un boom sale un mundo tan bonito que tenemos. Y por eso rechazan la teoría de la Big Bang en un instante, en un segundo. Esa teoría no tiene nada, porque es imposible que de un boom va a salir un mundo. Y en verdad sí, es imposible. De un boom no puede salir un mundo, y la teoría de la Big Bang nunca dice que de un boom va a salir un mundo. La teoría de la Big Bang habla de otra cosa muy diferente, con muchas pruebas, como vamos a ver hoy. Y vamos a ver la historia de la Big Bang y cómo hoy en día tiene las pruebas más grandes, que si uno discute contra la Big Bang hoy en día, entonces podemos decir que también discute contra el Sol, contra la Luna, contra la planeta Tierra y contra nosotros y contra que existimos en este mundo y contra todo. Porque la Big Bang lleva y agarra casi cualquier cosa en la ciencia hoy en día. Ocupa muchos lugares de la ciencia, como vamos a ver hoy en día. El nombre de esa teoría Big Bang, incluso la gente no sabe, pero es un nombre que le dio el astrofísico Fred Hoyle cuando quería burlarse de esa teoría, porque en ese tiempo todavía no tenían pruebas suficientes para eso. Pero hoy en día, como vamos a ver hoy, vamos a ver las pruebas tajantes de esa teoría. Y después vamos a ver qué hacemos con esa teoría y con la religión. Para entender bien toda la teoría del Big Bang, vamos a tener que adelantar y hablar
sobre algunos conceptos, algunas cosas, y después de eso vamos a entender bien por qué la teoría de la Big Bang está tan comprobada. Primero hablaremos del átomo. El átomo, como sabemos, está compuesto de tres cosas. El primero es el protón, que tiene carga positiva. El neutrino, que tiene una carga neutra. Y el electrón, que tiene carga negativa. Cuando hay uno negativo y positivo, cada uno jala al otro. Y según el número de los protones que tiene cada átomo, es el elemento que conocemos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y por eso hidrógeno. El carbono tiene 6, por ejemplo, y el neón tiene 10. Ese es lo que conocemos hoy en día, que tenemos la tabla periódica que maneja los 118 elementos que tenemos hoy en la naturaleza del mundo. Los dos elementos más simples que conocemos y que tenemos que recordar para entender cosas después es el hidrógeno, que dijimos que tiene un protón y un electrón, y el helio, que tiene 2 protones, 2 electrones y 2 neutrones. Ahora vamos a pasar a un físico muy conocido hoy en el mundo, aunque no en su época todavía no tenía la teoría de la Big Bang, y como vamos a ver más adelante, él manejaba otro concepto, pero igual de él tenemos la fórmula más conocida, que es E igual a mc al cuadrado. La E quiere decir energía, la m quiere decir masa, y la c quiere decir la velocidad de la luz cuadrada. Lo que Einstein dijo aquí es que energía y masa son dos lados de la misma moneda. Un poco de masa puede convertirse en mucha energía y al revés. Con esa fórmula podemos entender muchas cosas, y por ejemplo vamos a entender cómo funciona el Sol. Para entender eso vamos a entrar un poco de lo que es el Sol, y ahí vamos a entender. El Sol tiene muchas partículas de hidrógeno. Cuando dos partículas de hidrógeno se chocan, porque siempre ahí se mueve todo el tiempo, entonces se juntan y de ahí sale, por la velocidad y todo, helio. Ese proceso lo conocemos como la fusión nuclear. Agarra dos cosas y de ahí sale una cosa nueva. Si vamos a ver el hidrógeno, los dos hidrógenos tienen más masa del helio que sale. Entonces, ¿dónde se va este resto? El resto de esa masa. Como vemos que dos hidrógenos, 1 más 1, no va a ser exactamente 2. Entonces, ¿dónde se fue esa masa? Aquí viene Einstein y su fórmula y dice que esa masa se convierte a energía, y esa es la energía que saca el Sol todo el tiempo. El Sol agarra millones de partículas cada segundo de hidrógeno, se transforman en helio y el resto se convierte en energía, y eso está pasando con cualquier estrella en cualquier lugar de nuestro universo. En números sabemos que cada segundo el Sol agarra 600 toneladas de hidrógeno y se transforman a 595 toneladas de helio. En otras palabras, tenemos aquí 5 toneladas que se convierten a energía. Eso también funciona al revés.
Hasta ahorita hablamos de fusión nuclear y hay algo que se llama fisión nuclear, que es exactamente lo que conocemos hoy en día, la bomba atómica. Agarran las partículas que tienen más carga, se convierten a unas partículas con menos carga y la masa que se queda se convierte en energía, que es la bomba que conocemos, o mejor dicho, que no queremos conocer tanto. Ahora vamos a pasar al segundo concepto, que se llama espectroscopía. Antes de entrar exactamente qué quiere decir eso, tenemos que adelantar y entender qué es la luz. Como sabemos, la luz se manifiesta en dos formas, a veces como una partícula, que lo podemos ver en partes, y a veces como una onda. La luz blanca tiene todos los colores adentro, y ese es el motivo que cuando se rompe esa onda al agua, por ejemplo, entonces sale el arco iris en muchos colores. Es el reflejo, es decir, es lo que sale de esa onda de luz. Las dos puntas, como vemos aquí, que están en cada onda, se llaman longitud de onda. Mientras la longitud de onda es más grande, es decir, que tiene menos energía. La luz azul, por ejemplo, tiene longitud de onda corta y por eso tiene más energía. La verde es un poco más larga y por eso tiene menos energía, y así el rojo, que es más todavía, tiene menos energía. Nuestro ojo agarra los colores, recibe, observa todos los tipos de esos longitudes de ondas, y según cada tamaño de cada uno, cada largo de cada longitud, sabe decir qué colores. Hay colores que el ojo humano no puede ver porque la longitud de la onda es muy larga, muy corta, entonces el ojo no puede observarlo, el cerebro no puede entenderlo, entonces no lo podemos ver. Hay animales que sí lo pueden ver, como sabemos, por ejemplo, nosotros no podemos ver la ultravioleta o Röntgen, y hay máquinas y eso que sí se puede. Este concepto nos ayuda mucho a entender muchas cosas del universo, porque nosotros no podemos simplemente viajar al sol y revisar la temperatura del sol, sino la única forma de hacerlo es porque el sol manda sus ondas de luz de diferentes tamaños, vamos a llamarlo así, diferentes longitudes de onda, y según cada onda lo podemos agarrar, observar y decir exactamente de qué viene y qué tiene. Ese concepto se llama espectroscopía de emisión, pero también hay otro concepto que es al contrario y se llama espectroscopía de absorción, y ese pasa cuando hay parte que es más caliente, la parte de adentro jala y agarra a lo que está afuera, por ejemplo con el sol, que el centro del sol es más caliente de la parte externa del sol, y por eso pasa lo que es la espectroscopía de absorción. Ese es el concepto casi más importante en astronomía, porque según este concepto podemos medir y saber exactamente de qué están compuestos todas las estrellas que están en nuestro universo. Por eso sabemos que el Sol y la mayoría de las estrellas están compuestas de hidrógeno y helio, lo que vamos a ver después, que va a ser también la prueba
para la teoría del Big Bang. Como sabemos, en nuestro universo hay muchas estrellas que son más grandes y mucho más potentes de nuestro Sol, pero están más lejos y por eso lo vemos más pequeños. Pero igual, según la luz que sale de ellos y que nos ciega, podemos saber exactamente de qué material y qué calor y todas las cualidades de cualquier estrella. Hay otro concepto que lo conocemos como el año de luz, que es la velocidad que la luz y la distancia que la luz pasa en un año. La luz tiene velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo y es una velocidad limitada, es decir que hoy en día en la naturaleza del mundo no podemos pasar de esa velocidad, es imposible. Y la distancia que la luz pasa en un año es casi 9.5 trillones de kilómetros. Hay galaxias, hay estrellas que están, por ejemplo, la estrella de Sirius, que está alejada 8.6 años de luz de aquí. Es decir, que la luz que vemos hoy, en verdad, es la luz que salió hace 8.6 años y llegó nada más ahorita. Ese, por ejemplo, pasa con Sirius. Hay estrellas que están mucho más lejos. La estrella Vega, que está 25 años de luz de aquí. Y por ejemplo, la Betelgeuse está 500 años de luz de aquí. Y hay muchas más galaxias que están mucho más lejos todavía. Por ejemplo, Andrómeda, que está 2.500.000 años de luz de nosotros. En otras palabras, si alguien te pregunta si tú puedes ver el pasado, la próxima vez dile que sí, porque lo que vemos hoy es lo que era hace mucho. Puede ser que el Sol se desapareció, pero nosotros vamos a enterar de eso nada más como 8 minutos después, porque la distancia que la luz pasa es más o menos 8.3 hasta que llega a nuestro planeta. La teoría del Big Bang, como cada teoría científica, hizo algunas predicciones de lo que tenemos que encontrar, y todo lo que encontramos hoy en día salió que esas predicciones salieron exitosas. Irónicamente, la primera prueba o de las primeras pruebas de la teoría del Big Bang llegó del famoso científico físico Albert Einstein, que no creyó en esa teoría porque él siempre creyó en el modelo del estado estacionario, que dice que el universo siempre era estático, siempre era igual. Y por ejemplo podemos agarrar a Isaac Newton, que con su revelación sobre la gravitación él logró explicar muchas más cosas de la planeta Tierra. Como sabemos, cada cuerpo que tiene masa tiene su gravedad. Newton logró explicar muchas cosas de nuestro planeta, pero falló en algunas cosas en el espacio y mucho más de todo falló de explicar el círculo de Mercurio. Hasta que llegó Einstein y nos explicó muy bien por qué existe la gravitación. Él explicó que todo el universo es como una tela y cada cuerpo que tiene masa es exactamente lo que vemos aquí, como que está agarrando la tela y lo está deformando la tela para abajo, así que todo lo que está alrededor de él se va a girar alrededor de él, como vemos aquí. Por eso el Sol, que en nuestro sistema solar es el cuerpo que más masa tiene, por eso tiene mucho más gravitación y todo se gira alrededor del Sol, como sabemos desde Copérnico, que cambió el modelo geocéntrico a heliocéntrico, es decir, que la Tierra y todo está girando alrededor del Sol porque el Sol es el centro de la masa. En cambio de lo que pensaron antes, que la Tierra es el centro del universo, es decir, del sistema solar,
y como mucha gente que siempre piensa que son el centro del universo, pero resulta que el Sol, como es el cuerpo que más masa tiene en nuestro sistema, es el centro de la gravitación. Pero entonces, ¿por qué todo el universo no se cae para adentro si la gravitación lo está jalando? Aquí Einstein inventó una cosa que después dijo que es el error más grande que él hizo en su vida, y él dijo que hay algo que se llama el fijo cosmológico, que lo está también jalando el universo para afuera. Al final vamos a ver que no era un error tan grande, porque sabemos que la energía oscura puede ser que está causando exactamente el efecto de ese fijo cosmológico. Todo eso estaba muy bien, y el modelo de Einstein de nuestro universo también estaba muy bien, hasta que llegó Abel, y como vamos a ver, que logró a entender que es imposible que el mundo era estático, sino vemos que las galaxias se están alejando cada día, cada vez, y eso quiere decir que el mundo tenía un punto de comienzo. El Big Bang sucedió en una fracción de segundo y nació todo el universo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y de qué está compuesto el universo? El secreto de la creación, el secreto de todo está encerrado en ese primer segundo. La tecnología está a punto de desvelar lo que ocurrió en el segundo más importante de todos los tiempos. En el principio no hay nada, ni materia, ni energía, ni siquiera espacio vacío, porque el espacio en sí mismo no existe. El tiempo no pasa porque no existe. De la nada aparece una bola de fuego más pequeña que un átomo. 10 billones de veces más caliente que el núcleo del Sol. Lo que se convertirá en el universo explota desde una concentración millones de veces más pequeña que la punta de un alfiler. Comienza el tiempo. En un segundo se traza el borrador de todo el cosmos. ¿Cómo ocurrió? Es el mayor misterio de todos. Echar la vista atrás al instante de la creación es una idea nueva. La teoría del Big Bang está muy aceptada. Pero el concepto tiene menos de un siglo de antigüedad. Una de las cosas que tenemos que observar con perspectiva es lo reciente que es nuestra comprensión del universo. Hace 80 años la opinión más aceptada en la ciencia era que el universo era estático y eterno, que había estado siempre. Pero eso cambia en 1929. En el observatorio del Monte Wilson, en California, Edwin Hubble estudia la luz de las galaxias. Observa que cuanto más lejana es la galaxia, más larga es la longitud de onda que emite. Las ondas de luz se estiran cuanto más se propagan, y al estirarse cambia la longitud de onda. El mismo principio se aplica a las ondas sonoras. Según se acerca el tren, el tono del silbato aumenta. Cuando pasa, disminuye. Al alejarse el tren, cada onda sonora tiene que viajar más que la anterior para llegar a tu oído. Las ondas sonoras se estiran y disminuye la onda. Algo similar ocurre con las ondas de luz. Si una galaxia se aleja de nosotros, la onda de luz que emite se estira y cada vez es más larga y roja. Se llama corrimiento al rojo. Casi todas las galaxias se están alejando a más de 1,5 millones de kilómetros por hora. Si las galaxias se separan velozmente unas de otras, en algún momento deberían haber estado juntas. El universo se expande hacia afuera desde un solo punto. Es la primera prueba de que el universo tuvo un principio. El descubrimiento de Hubble condujo a un concepto radical, la teoría del Big Bang.
Los científicos creen que en el primer segundo después del Big Bang se creó la base de todas las estrellas y planetas del cosmos. Para probarlo, primero necesitan una nueva manera de medir el tiempo. Horas, minutos y segundos son el fundamento de la vida moderna. Pero los acontecimientos que siguieron al Big Bang ocurrieron en fracciones de tiempo menores que un segundo. Para analizar lo que ocurre, los científicos utilizan una nueva medida de tiempo llamada tiempo de Planck. Un Planck equivale a 10 elevado a menos 43 segundos. Eso significa un punto decimal, 42 ceros y un 1. Es una cantidad de tiempo inimaginable. Aún así, en este pequeño latido de tiempo Planck ocurre algo que determina los próximos 13.700 millones de años. De la bola de fuego surgen las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. De esas fuerzas depende todo a nuestro alrededor. La gravedad es el motivo por el que se formaron las estrellas y los planetas. Controla la luna y las mareas y nos mantiene sobre la Tierra. El electromagnetismo ilumina las ciudades, conecta los teléfonos y hace funcionar los ordenadores. Y las 2 fuerzas nucleares, la fuerte y la débil, enlazan las partículas que forman nuestro cuerpo y alimentan la caldera del Sol. Estamos aquí porque en el primer segundo posterior al Big Bang se crearon estas 4 fuerzas. Sin ellas, el universo sería una nube monótona de radiación. Pero en el primer instante de tiempo de Planck, las 4 fuerzas siguen formando una sola superfuerza. Las fuerzas de la gravedad, la nuclear y la electromagnética aún no se han dividido. Mientras el reloj cósmico marca un instante más de tiempo de Planck, la pequeña bola de fuego del universo se expande. Las 4 fuerzas comienzan a separarse. Es como si un cristal extremadamente caliente se enfriara de repente, se resquebrajara. Los 4 fragmentos siguen funcionando. La gravedad mantiene la Tierra en órbita. Las fuerzas nucleares hacen brillar al Sol. Y la radiación electromagnética es la luz que baña nuestro planeta. Solo hemos avanzado fracciones de segundo en nuestro viaje y ya se han establecido los cimientos de nuestro mundo. La bola de fuego del universo sigue siendo más pequeña que un átomo y está a 1000 billones de grados. Para descubrir cómo se expande el universo, los científicos utilizan telescopios tan potentes que pueden ver el pasado. Cuanto más lejos podamos ver en el espacio, más cerca estaremos del Big Bang. La luz de las estrellas lejanas tarda miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Se estiran tanto en el trayecto que se convierten en ondas electromagnéticas. Para ver esta luz tan antigua es necesario utilizar radiotelescopios. El radiotelescopio Horn Antenna de Nueva Jersey realizó un descubrimiento relacionado con el Big Bang completamente por casualidad. En 1960, en los laboratorios telefónicos Bell, Arno Penzias y Robert Wilson miden las ondas electromagnéticas de nubes de gas de la Vía Láctea. Pero la Horn Antenna que utilizan recibe constantes interferencias. Suena así y llega desde todas las direcciones. El extraño ruido persiste. Penzias y Wilson se dirigen a la fuente. La radiación que llega a la antena es más antigua y lejana que cualquier otra cosa detectada. Por casualidad, llegan hasta unos científicos de la Universidad de Princeton que investigan las secuelas del propio Big Bang. Se dan cuenta de que lo que escuchan es un eco de los albores del tiempo. El Big Bang fue tan potente y tan caliente que aún quedan vestigios de ese calor. El calor comenzó como una radiación de rayos X extremadamente caliente.
Al estirarse y enfriarse, se convirtió en luz visible, cambiando de azul a rojo, convirtiéndose en microondas y finalmente en ondas electromagnéticas. La radiación apenas perceptible se dirige constantemente a la Tierra. Se llama radiación de fondo de microondas cósmicas o CMB. Más de 13.000 millones de años después, hay una manera de observar este brillo cósmico a simple vista. Esta radiación cósmica está relacionada directamente con el Big Bang. También revela que el universo entró en una nueva fase. En menos de una billonésima parte de un segundo después de su creación. La radiación cósmica es la clave para descubrir qué ocurrió después. Unos cuantos instantes de tiempo de Planck en nuestro reloj cósmico y la bola de fuego del universo se transforma. En un instante, el universo es 1000 millones de veces más pequeño que un átomo. En el siguiente, se hincha hasta alcanzar el tamaño de una pelota de béisbol. En este momento crece más que en los 13.700 millones de años siguientes. Los científicos conocen esta rápida expansión como inflación, y la prueba perdura en la radiación cósmica que quedó tras el Big Bang. Como la electricidad estática de la televisión, la radiación cósmica parece tan constante y uniforme que ofrece un rompecabezas a los científicos. Pero si todo el universo es uniforme desde el primer segundo posterior al Big Bang en adelante, ¿cómo se formaron las galaxias? Los planetas y las estrellas son en un principio grupos de partículas. Con el tiempo, estas partículas de materia se unen debido a la fuerza de la gravedad y forman una masa densa. La Tierra fue primero una bola de partículas que se compactaron debido a la fricción y a la gravedad. El Sol que sustenta la vida en la Tierra fue primero una nube de gas y polvo. ¿Cómo se formaron estos grupos en primer lugar? En teoría, al principio, el universo sería grumoso, no uniforme. Para conocer la formación de las estrellas y planetas en el primer segundo tras el Big Bang, científicos de la NASA como David Spergel han desarrollado la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson o WMAP, una misión satélite para medir la temperatura de la radiación cósmica con mayor detalle que nunca. La WMAP se encuentra a 1.600.000 kilómetros de la Tierra. Es tan sensible que puede medir la temperatura de la radiación cósmica en una millonésima parte de un grado. La WMAP lleva 5 años analizando el cielo al minuto. La WMAP sigue a la Tierra en su órbita alrededor del Sol y analiza la temperatura de todo el cielo. Genera un mapa de temperatura detallado como este y revela algo destacable. Las manchas azules y rojas de este mapa de todo el cielo son pequeñas variaciones de la temperatura. La WMAP se remonta a 13.000 millones de años. Al evolucionar el universo, estas pequeñas ondas se convierten en grupos de partículas que aumentan cada vez más debido a la fuerza de la gravedad, haciéndose lo bastante densos como para desencadenar estrellas y galaxias. Este mapa muestra cómo era el universo el primer segundo después del Big Bang, la plantilla del enorme cosmos actual. Menos de una trillonésima parte de un segundo después del Big Bang, la bola de fuego del universo se expande rápidamente. Es un globo ultracaliente que cabría en la palma de la mano. El universo bulle de energía y radiación. Pero al expandirse y enfriarse el universo del tamaño de la palma de una mano, se empieza a formar algo nuevo. Solo una fracción de segundo después del Big Bang, el destino del universo ya está trazado. El Sol arde gracias a las fuerzas fraguadas hace 13.000 millones de años. Las estrellas y planetas se formaron debido a la manera tan rápida de expandirse del universo.
La ciencia puede localizar el rastro de todo lo que vemos ahora hasta el primer segundo de la creación. Pero estamos aquí gracias a lo que ocurrió en los pocos instantes de tiempo de Planck. El universo está inundado de los componentes de la materia. Hasta el momento, según el reloj cósmico, el universo de los comienzos no era nada más que energía. ¿Cómo se convirtió esa energía pura en materia? Todo lo que te rodea está compuesto de materia. Donde estás sentado, el aire que respiras, todo el planeta está compuesto de materia, y la materia está compuesta de átomos. Y en el primer segundo después del Big Bang, se crean los ingredientes de los átomos. Pero cómo apareció la materia es algo que siempre ha desconcertado a los científicos, hasta 1905, el momento en que Albert Einstein propone su ecuación más famosa. E es igual a m por c al cuadrado. La ecuación de Einstein nos dice que la energía, E, y la materia, m, son diferentes representaciones de lo mismo. La materia y la energía son intercambiables. Algunos científicos utilizaron posteriormente esta ecuación para crear el arma más destructiva de la historia, la bomba atómica. Da una pista de lo que ocurrió en el primer segundo. En una explosión nuclear, las partículas de materia se separan para producir una enorme cantidad de energía. Durante el Big Bang ocurre exactamente lo contrario. Una enorme cantidad de energía se transforma en materia. La ecuación de Einstein conduce a una conclusión. Mientras el universo bebé se expande y enfría, la energía pura del Big Bang se convierte en las partículas de materia que nos conforman. Estamos solo a un fragmento de segundo en nuestro viaje. Aparecen las primeras partículas de materia. El universo está 1 millón de veces más caliente que el núcleo del Sol. Demasiado caliente para que las partículas de materia se unan y formen átomos. Los científicos se enfrentan a un rompecabezas. ¿Cómo es este estado primario de la materia y cómo se convierte en los protones y neutrones que forman todos los átomos del universo? Tenemos la prueba en un bloque de hielo. Cuando el agua está lo bastante fría, es sólido. Caliéntala y será líquido. Calienta el agua líquida y se evaporará en forma de gas, vapor de agua. Calienta en exceso el gas y la energía separa los átomos. De la misma manera, el universo en el primer segundo estaba tan caliente que solo podían existir las partículas elementales. Solo hay una manera de ver los elementos que dieron lugar a la materia en el primer segundo posterior al Big Bang. Los científicos tienen que recrear las condiciones del Big Bang. Este es el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Long Island, el hogar del acelerador relativista de iones pesados o RHIC, un anillo de 3 kilómetros con 200 metros diseñado para romper el núcleo de átomos de oro a casi la velocidad de la luz. La energía de la colisión es colosal. A pequeña escala genera el universo embrionario en el primer segundo. ¿Cómo? Desgajando el núcleo del átomo en los protones y neutrones que lo componen. La energía es suficiente para romper los protones y los neutrones. En el interior, los científicos descubren las partículas elementales de la materia, partículas diminutas llamadas quarks. Pero son tan pequeñas y se mueven tan rápido que es difícil seguirlas. Si los científicos pudieran descubrir cómo se comportan los quarks, desvelarían el secreto de la propia materia. El descubrimiento podría revolucionar la medicina y relanzar el programa espacial. El proyecto comienza en el año 2000. Al colisionar los núcleos de los átomos, se genera un chorro caótico de partículas. Se tardan 5 años en analizar los datos.
Los resultados llegan en 2005. Son impactantes. Cuando aparece la materia por primera vez en el universo, los quarks son tan densos y están tan electrizados que todo el universo es como un líquido. El universo pasó de ser una bola de energía incandescente a ser una sopa de quarks en menos de un abrir y cerrar de ojos. El universo líquido es caliente, denso y violento. Inundado de partículas diminutas en constante y enérgica interacción. Cuando el reloj cósmico marca una millonésima parte de un segundo, el universo continúa expandiéndose y enfriándose. Crece del tamaño de una pelota de béisbol al de nuestro sistema solar. La materia se ha materializado desde la pura energía. Sin materia, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y eso casi se cumple en ese primer segundo. Algo está a punto de destruir toda la materia del universo. El Armagedón se está fraguando. Una fracción de segundo después del Big Bang, el universo está inundado de las partículas elementales de los átomos. Estas partículas diminutas de materia deben sobrevivir en un campo de batalla. Todo a nuestro alrededor está compuesto por la materia que se creó a raíz de la energía que generó el Big Bang. Cada molécula, cada átomo, cada quark. ¿Cómo acabamos con un universo así, con tanta materia? Es una de las grandes preguntas. El acelerador de partículas podría revelar la respuesta. Cuando se recrea el primer segundo, se generan dos tipos de materia a partes iguales. Una es del tipo de materia que observamos a nuestro alrededor. La otra es lo contrario, la antimateria. Pero la materia y la antimateria son enemigas mortales. No pueden coexistir. Fracciones de segundo después del Big Bang, el futuro del universo está en peligro. La materia y la antimateria están encerradas en una batalla a muerte. Ha pasado una millonésima parte de segundo del Big Bang y estalla la batalla. Cuando la materia y la antimateria chocan, el resultado es explosivo. Un conjunto de materia del tamaño de una manzana chocando con su antimateria equivalente generaría tanta energía como la de una bomba nuclear de 10 megatones. Al estar todas las partículas en un estado líquido superdenso, la materia y la antimateria se encuentran rápidamente y se destruyen entre ellas. ¿Cómo se generó un número equitativo y cada partícula de materia que choca con su antimateria es aniquilada? Toda la materia quedaría destruida nada más ser creada. El caso es que el universo está lleno de materia. ¿Cómo venció a la antimateria? Es uno de los grandes misterios de la ciencia. Una teoría es que la antimateria es menos estable y se deteriora más rápidamente, provocando un pequeño desequilibrio entre la materia y la antimateria. Este pequeño desequilibrio acabó permitiendo a la materia aplastar a la antimateria. Sea cual sea la verdad, algo ocurrió justo después del Big Bang que inclinó la balanza a favor de la materia. Eso significa que somos los restos de la batalla, somos los detritos, lo que quedó cuando todo lo demás estaba acabado. Los detritos formaron todo lo que hay a nuestro alrededor, desde el suelo que pisamos hasta la galaxia más lejana. Cuando el reloj cósmico se acerca al final del primer segundo, las cuatro fuerzas de la naturaleza se han desgajado de la superfuerza única. Se ha decidido el ganador de la batalla entre la materia y la antimateria, y las ligeras ondas de temperatura que se extienden por el universo implican que durante los siguientes 1000 millones de años, la gravedad unió grupos de materia para formar las galaxias. Pero sigue habiendo un misterio, y grande.
Sabemos cómo se formaron los componentes elementales de la materia, pero no sabemos lo que concede fundamento a todo en el universo. Sabemos mucho sobre el primer segundo, pero falta una pieza del puzzle. ¿Qué confiere masa a todo lo que hay en el universo? La masa hace difícil que algo se mueva, pero también que pare. Cuando nos acercamos a la Tierra, la gravedad actúa sobre nuestra masa. En la Luna, la gravedad es más débil, por eso los astronautas se mueven más lentamente, pero su masa es la misma que en la Tierra. Incluso si un objeto no pesa nada, sigue teniendo masa. Algo debió de haberse creado en el primer segundo para conceder masa a las partículas. La masa es la verdadera columna vertebral de la vida. Nuestro viaje casi ha acabado, pero falta una pieza del puzzle que ha confundido durante décadas a los científicos. En 1964, en la Universidad de Edimburgo, el físico Peter Higgs propuso una teoría revolucionaria. Sugiere que un campo de fuerza invisible se extiende por el universo en el primer segundo, dando masa a las partículas. Se conoce como el campo de Higgs. Cuando las partículas se relacionan con él, adquieren masa. Como el barro, el campo de Higgs se pega a todo. Cuando las partículas entran en el campo, ganan masa. Cuanto más contacto tengan con el campo, más masa ganarán. Los científicos creen que al campo de Higgs le arrastran sus propias partículas. Los periodistas la llaman la partícula de Dios. Los científicos la llaman el bosón de Higgs. Creen que identificando esta partícula podrían descubrir cómo llegamos aquí. Para entender eso mejor y para entender las diferentes partículas esas, por lo menos esos básicos, los fotones, los quarks y los bosones, porque cada uno tiene diferente masa, lo podemos ver a través de un monte de nieve. Si uno está haciendo esquí, entonces va muy rápido y casi no tiene interacción con la nieve y por eso casi no coge nieve. Pero si uno va con sus zapatos, entonces ahí va más lento y por eso tiene más interacción con la nieve y coge más nieve. Y si uno va sin nada, entonces ahí tiene mucho más interacción, va muy lento y por eso va a coger más nieve. En las profundidades del campo de Ginebra, en Suiza, se encuentra el experimento humano más caro, el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC. El acelerador de partículas más grande del mundo y la mayor oportunidad para encontrar el Higgs perdido. Ha costado 10.000 millones de dólares. Se ha tardado 14 años en construir y 7.000 científicos se han involucrado en su construcción. Este año se activa. A pequeña escala, recreará condiciones que existieron por última vez hace 13.700 millones de años. A más de 91 metros bajo tierra, discurre un conducto circular de 26 kilómetros. Dentro, dos haces de protones más finos que un pelo humano se aceleran a casi la velocidad de la luz, 299.000 kilómetros por segundo. El LHC hará que las partículas choquen entre sí con una violencia 9 veces mayor que cualquier otro acelerador. 300 billones de protones volarán por el conducto en distintas direcciones y colisionarán en el corazón de 4 inmensos detectores. Lawrence Krauss inspecciona uno de estos detectores, cada uno del tamaño de un edificio de 5 plantas. El LHC utiliza 4 de estos detectores gigantes a lo largo del conducto. El que esperan que encuentre el Higgs se llama Atlas. El Atlas ocupa la mitad de un campo de fútbol y pesa tanto como un submarino nuclear. Puede detectar 1.000 millones de colisiones por segundo.
Cuando los protones chocan, el impacto es tan titánico que en una fracción de segundo recreará la materia como era justo después del Big Bang. Una lluvia de partículas elementales como quarks. En alguno de los detritos esperan encontrar el escurridizo Higgs. Pero encontrar una partícula en esta tormenta es como encontrar una mota de oro en una playa. El Higgs es tan diminuto y tiene una vida tan corta que el detector no lo localizará directamente. Por eso esperan capturar el rastro que deja gracias a las cámaras de más alta tecnología del mundo. Hoy en día, los científicos ya tienen 99.9% de seguridad que ya encontraron a ese bosón, el bosón de Higgs, que los periodistas lo llaman la partícula de Dios, que en verdad no tiene nada que ver con Dios, pero probablemente lo llamaron así porque nunca lo vieron, como que nosotros no vemos a Dios. Y es una de las pruebas más grandes de la teoría de Big Bang. El reloj cósmico llega a su último instante de tiempo de Planck. El universo tiene un segundo completo de edad. Unas 1000 veces el tamaño de nuestro sistema solar. Y está inundado de partículas de materia, el componente básico de todo lo que nos rodea. El universo está lo suficientemente frío para que en el mar de quarks estos se agrupen de 3 en 3, formando protones y neutrones. En la saga del universo, su primer capítulo determina el curso de la historia. En los próximos minutos, el universo se enfría lo suficiente como para que los protones y neutrones formen los primeros núcleos atómicos. 300.000 años después, aparece el primer átomo. En cientos de millones de años, la materia se acumula para formar las primeras estrellas. Y en miles de millones de años, galaxias como la Vía Láctea. Más de 9.000 millones de años después del Big Bang, nace la Tierra. Un Big Bang. Un solo segundo. La génesis de todo. Más de 12.000 millones de años después del Big Bang, evolucionan los humanos. Una especie con la capacidad intelectual de preguntarse ¿cómo hemos llegado aquí y de qué está compuesto el universo? Pero en verdad, tenemos que saber que la Big Bang no tiene nada que ver con evolución y con la vida en ese mundo y en ese universo. La vida empezó, esa es la teoría de la biogénesis. La evolución es evolución y la Big Bang es Big Bang. Como vimos hasta ahorita, la teoría del Big Bang no es una teoría que está en el aire, sino es una teoría que ya está en la Tierra, es decir, ya tiene realidad. Lo que sabemos y lo que vamos a ver unas pruebas grandes de esa teoría. Vamos a hablar un poco de cómo se nace una estrella. Para fabricar una estrella necesitamos hidrógeno, necesitamos gravitación y tiempo. Es decir, el hidrógeno con la gravitación durante un tiempo, al final va a salir una estrella. Como vamos a ver, los átomos del hidrógeno, cada uno jala al otro, se chocan y ahí sale helio, que es un elemento nuevo, y eso es lo que vimos, la fusión nuclear. Después de mucho tiempo, este helio se transforma en carbono, y ese carbono se transforma en oxígeno, y así se transforman y transforman hasta que llega a transformarse en hierro. El hierro ya no da energía, sino agarra energía. Y por eso, en ese momento, cuando necesita tanta energía, agarra todo lo que hay y de ahí pasa lo que es el supernova, que es como un boom, y de esa fuerza de esa supernova se sale el agujero negro, el hoyo negro,
Pero no todas las estrellas van a pasar eso, es decir, todas las estrellas pasan esa transformación, pero el Sol, por ejemplo, no es suficientemente grande para causar un hoyo negro, pero hay estrellas grandes, después de mucho tiempo pasa lo que es supernova, que es una explosión muy grande, y de ahí sale el hoyo negro. Podemos decir que las estrellas es como una cebolla que tiene muchas cáscaras, y cada cáscara es un elemento diferente. De esa explosión va a salir, de tanta calor y de todo eso, va a salir también después más estrellas y más cosas. Y en verdad, todo lo que tenemos en el cuerpo es átomos que salieron de algunas estrellas que se explotaron, y puede ser que en la mano derecha no tenemos el origen de la misma de lo que tenemos en la mano izquierda. Todo eso podía pasar únicamente si el universo al comienzo era asimétrico. Como vemos aquí, si en un cuarto vamos a meter muchas pelotas y entre cada uno y uno van a tener exactamente la misma distancia, cada uno va a dar una fuerza igual y ahí se van a quedar igual durante todo el tiempo. Pero si cada uno, si no están igual, si es asimétrico, entonces hay diferentes fuerzas en diferentes lugares, y eso causa que al final van a empezar a ir para un lado. Eso es lo que pasó con nuestro universo al comienzo, y por eso existió todo lo que pasó con todas las partículas del hidrógeno, que de ahí salieron estrellas y salieron todo lo que vimos aquí. Y es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, como ustedes ven aquí en esta foto, que muestra 380.000 años después de la Big Bang. Lograron los científicos a sacar esa foto de ese tiempo, que muestra más de todo que el universo era asimétrico en ese tiempo. Y como explicamos al principio, nosotros podemos, lo que vemos aquí, lo que vemos la luz del Sol, por ejemplo, es la luz de hace 8 minutos, o de Andrómeda es hace 2.500.000 años atrás. Es decir, que estamos viendo el pasado. Mientras más lejos vamos a ver, es decir, que vemos más el pasado, y con eso lograron los científicos ver, en otras palabras, el pasado. Lograron sacar esa foto, y es exactamente lo que la teoría del Big Bang dijo que tiene que pasar. Es otra predicción que salió exitosa, y es una prueba tajante para la teoría de la Big Bang. Esa teoría nada más tiene un problema, porque si según la Big Bang no entendemos por qué el mundo se expande más y por qué no se cae para adentro. Y eso es lo que los científicos encontraron, la energía oscura, y hay una forma de ver que existe, y eso es lo que está jalando el mundo para afuera también. La teoría del Big Bang hoy en día no habla de ningún boom, sino podemos agarrar un ejemplo de un globo que tiene unos puntos. Cuando está muy pequeño, los puntos están muy cerca, y cuando lo inflamos, los puntos empiezan a alejarse uno del otro. Es exactamente lo que está pasando con nuestro universo. Empezó en el punto singular, donde todo estaba dentro, y empezó a inflarse, y ahí las galaxias se empezaron a alejar uno del otro. Las mismas galaxias no están expandiendo, sino nada más el espacio que está entre cada galaxia, y por eso se están alejando. Sabemos que hay más o menos 23% de materia oscura, y hay un 73% de energía oscura, y en otras palabras nosotros conocemos nada más 4% de la materia de este mundo. Ese lo que podemos recordar de lo que dijimos al principio del fijo cosmológico de Einstein, que él dijo que ese lo que causa que el mundo no se cae
para adentro. Nada más que Einstein creyó en la teoría del mundo estático y nosotros ya sabemos que el mundo tiene que tener un punto de comienzo. En algún tiempo en la historia, cuando el mundo se va a expandir más y más, se va a hacer muy frío, vamos a alejar del sol y se van a acabar la vida en este mundo. No tenemos que preocupar tanto porque va a pasar en muchos años, en millones de años, y vamos a ver después, según el judaísmo, cómo se conecta esa parte con la Torah. Hoy en el mundo vemos que siempre encuentran más y más pruebas, encontraron más ondas de esa radiación del fondo cosmológico, y estamos encontrando siempre más y más pruebas y que siempre nos dice la misma cosa: la teoría de la Big Bang es una realidad. Hay otra cosa nada más para terminar, que ya es una física más teórica, que probablemente puede ser que en el momento de la Big Bang salieron también mundos paralelos, es decir, universos parecidos al de nosotros, y en otras palabras, no somos aquí solos, sino hay otros universos que tienen vida. Hay unos que dicen que sí, hay unos que dicen que no. Mientras no lo vemos, uno puede decir no creo, el otro puede decir sí creo. Cada uno tiene su libertad de pensar si quiere, si hay o no hay. En el judaísmo no dice que sí hay y no dice que no hay. Uno puede ahí pensar lo que quiera. Nada más la pregunta que se quedó aquí es ¿qué hacemos con todo eso y la Biblia? Decir que la teoría no es verdad y no podemos negar la realidad. Decir que es verdad, entonces ¿qué hacemos con la Biblia? Esa es la pregunta que tenemos que solucionar y responder hoy. Pero hasta ahí es la teoría. La pregunta es, ¿esa teoría con el judaísmo va o no va? Entonces hay unos que dicen, mira, en la Biblia está escrito que Dios creó el mundo. Esa teoría no tiene nada que ver con la Biblia, es una mentira, los científicos no saben qué están hablando, quieren escaparse de Dios o no sé qué. No es. La Biblia es lo que está escrito en la Biblia, ciencia no es. Es un camino. Si uno quiere caminar así, puede. El punto que la ciencia tiene pruebas tajantes, hasta que en esos días se encontraron todavía las ondas y más pruebas todavía que sí existió lo que es el punto singular y todo eso, lo que pasó en este mundo. Ese es el periódico de hoy, que también anuncia sobre la última noticia que encontraron las ondas sobre el Big Bang. Entonces sí tenemos pruebas que sí pasó y la ciencia sí tiene razón. Entonces, ¿qué hacemos con la Biblia? Entonces ahí hay muchas respuestas, pero lo más importante es que no hay contradicción. Hay gente que lo llaman y lo sacan que el primer punto que está escrito en la creación es Vayei Or, luz. Esa luz quiere decir que está hablando sobre el punto singular, donde todo empezó y de ahí empezó a salir todo. El Zohar dice que las letras de Dios sacaron todo lo que es el mundo. Y hay todavía más teorías que dicen de la Torah que también todo el mundo empezó de un punto. En Nachmanides lo llama a esta materia Homer Yuli. También es un punto de comienzo. No tenemos problema con esa teoría con la Torah. ¿Por qué? Una vez dijimos
En toda la creación del mundo, el primer capítulo de Bereshit, aparece nada más el nombre de Elohim. Elohim, el nombre de Elohim es naturaleza, es todo lo que es naturaleza. Dios creó el mundo, sí, pero lo puso y lo hizo a través de naturaleza, y es a través de punto singular que lo conocemos Big Bang. Es decir, no tenemos problema con el Big Bang, nada más tenemos que meter aquí que el punto, el principio era Dios. ¿Y por qué tenemos que decir eso? Vamos sin Dios ahorita. El Big Bang. Todo el mundo empezó de un punto singular muy bonito. Tenemos pruebas muy bonitas. Pero ¿dónde empezó todo? En este punto singular. ¿Y qué había antes? ¿Alguna materia? Ok, pero dijimos, la materia no puede ser eterna, infinita. Tiene que tener un punto de comienzo, tiene tiempo. El tiempo es parte de esta materia. Entonces tenemos que llegar a un lugar donde es espiritual, donde no es materia. Esta cosa espiritual para nosotros es Dios. Es Dios con otro nombre. Dios tiene 72 nombres, entonces métele un nombre más, no pasa nada. Es el punto que estamos hablando lo mismo. Ellos también tienen que llegar a un principio espiritual. No lo llaman Dios, no importa, pero es Dios. Acepto todo lo que es la teoría de Big Bang, pero a partir del momento que empieza toda esa inflación y todo eso. Pero antes de eso, tiene que tener un comienzo espiritual. Y ese es Dios. ¿Alguna pregunta mientras? La teoría dice, del Big Bang, dice que antes de, supuestamente no había nada. Pero, tuvo que haber un orden para lo cual la luz descendió, se aceleró, se desaceleró, en fin, tuvo que haber un orden perfecto para que todo se fuera dando, se fuera enfriando de modo que llegara hasta la materia. Un científico dijo estas palabras, dice, no hay prueba de que existe Dios, pero, y que Dios creó el universo, no hay prueba de eso, pero si hubiese existido un Dios y hubiese querido crear el universo, hubiese hecho exactamente lo mismo. Dijo, Stephen Hawking dijo así, que el mundo empezó y Dios lo creó a través de la vida. El mundo empezó como lo tenemos hoy con la teoría de Big Bang. Puede ser que Dios lo creó y lo hizo a través de eso. Es decir, hay una fuerza que manejó todo. Pero tenemos que tener claro que la creación del mundo, a partir del momento de la creación, puede ser que todo es materia. Puede ser que todo es como la Big Bang, no hay problema. De eso no tenemos problema. El problema es qué había antes. Tenía que tener un punto de comienzo. Si estás hablando de material. Pero si no estás hablando de material, entonces el espíritu puede ser para siempre. No tiene tiempo. Vamos a resumir. La primera teoría, dijimos de Aristóteles y mucho más, que el mundo estático, eterno, infinito, no tiene punto de comienzo. Esa teoría, dijimos, hoy no tiene ni 1% de realidad. Se cayó, se murió, total. Tenemos pruebas tajantes que hay un punto de comienzo. Las galaxias se están alejando, hay cambios en este mundo. No puede ser que el mundo estático. Pero ¿cómo puede ser que Dios de repente creó el mundo? ¿Cómo puede ser que de repente tenía un deseo? Los términos son diferentes.
Cada uno ve las cosas en otra forma. Ejemplo, 3 personas escaparon del manicomio. ¿Vieron la vía férrea? Donde el tren pasa. Y el primero le dice, mira cuántas escaleras tenemos que subir. Dice el otro, pero por lo menos hay algo, hay una barrera, hay algo para coger. El tercero dice, no hay problema, ya está llegando el ascensor. Imagínate que subieron a ese ascensor. Ellos vieron igual lo que nosotros vemos. No hay cambio en la realidad, lo que ellos vieron y lo que nosotros vimos. Pero cada uno lo explica diferente. Quién tiene la razón es otra cosa. Pero los términos se cambian. Yo puedo entender una palabra, un concepto así, y tú puedes entenderlo así, y el otro va a discutir contra los dos. Nosotros no podemos juzgar los términos de Dios según nuestros términos. Esa es la primera teoría de Aristóteles y todos los demás. No, rechazada. La segunda teoría, que Dios sí creó el mundo, pero se fue o está en otro lugar, pero no tiene nada que ver con este mundo. Dijimos que no tiene lógica. Porque si vemos cambios en la humanidad, el pueblo judío, que sigue contra cualquier naturaleza, sigue todavía en este mundo. El pueblo que más ha sufrido en este mundo y todavía sigue actuando, vibrando como siempre. No puede ser tampoco que Dios creó el mundo para nada. No tiene lógica. ¿Por qué lo va a hacer? Tiene un propósito. El propósito no puede ser material nada más, porque si es eso, los animales ganaron mucho más. Nosotros no ganamos el propósito. No estamos disfrutando si la misión era, el propósito era hacer bien a la gente, porque no es eso. Si el propósito es espiritual nada más, tampoco, porque hay material. El propósito es combinarlo a través de un camino. ¿Cuál es el camino que tenemos que construir en nuestra vida? Ese vamos a hablar cuando llegaremos a lo que es el tema de la Torah y todo. Entonces, la segunda teoría, hay mucha gente que todavía creen en eso, pero no tiene lógica. La tercera teoría, que hoy todos casi de pared a pared están de acuerdo, la Big Bang. El mundo tenía un punto de comienzo a través de un punto singular, de ahí empezó a salir todo hasta lo que conocemos agua. En este momento todos tenemos pruebas para eso. La pregunta es si va con el judaísmo o no va con el judaísmo. Hay algunos que lo rechazan, dicen esa teoría no tiene nada que ver con el judaísmo, ni puedes decirla, es contra la Torah. Hay unos que dicen, mira, pero no tenemos que tener los ojos cerrados. La ciencia tiene pruebas tajantes de eso. Dicen, ok, no hay problema. Existe, voy contigo. La teoría sí es verdad, tienes pruebas. El mundo empezó de un punto singular. Este punto singular, ¿de dónde empezó? Ok, de otra materia, que llegó de otro lado. ¿Y de dónde empezó? De otro lugar. ¿Y de otro lugar de dónde empezó? Siempre cuando estás hablando de material, tienes que hablar con un término de tiempo, porque el tiempo se va juntos con la material siempre. Entonces no puede ser una materia infinita. Entonces tenemos que llegar a un punto de comienzo espiritual. Y este punto de comienzo espiritual, nosotros lo llamamos Dios y ellos lo llaman punto singular o otra palabra. Pero llegamos a lo mismo. Es decir, ni siquiera hay discusión si existe Dios o no existe Dios.
Entonces esa es la teoría que sí se queda. Hay muchas opiniones que lo meten también dentro de la Biblia, Vayeyor, la materia prima que empezó a crear el mundo y todo eso. Final de todo, puede ser que Dios creó el mundo a través de eso. Tenemos nada más para terminar, para ir cerrando la idea. Hay dos formas de creer en Dios. Hay una forma de creer en Dios, una fe ciega, no importa. Todos pueden decir Big Bang, evolución, cualquier cosa y tener pruebas. A mí no me interesa, yo no quiero nada de eso. ¿Por qué? Yo tengo fe en Dios. ¿Y por qué tengo fe? Tengo sentimientos, tengo el corazón, siento que Dios está aquí. Había un rabino que mandó a su alumno para discutir con un señor sobre fe y religión y todo eso. Discutieron. Este ateo dijo, no existe Dios, no hay Torah, no hay nada de eso. El otro dijo, ¿cómo puedes decir eso? Sí hay, esa es prueba, y esa es prueba, y otra prueba, y otra prueba. Y le dio pruebas y el otro lo rechazó a todas sus pruebas y así mucho tiempo. De repente se paró de su lugar y dijo, mira, no puedes discutir conmigo si Dios existe o no existe. No puedes. Porque yo siento que Dios es. Yo lo veo. No puedes decirme que no. Si tú no lo entiendes es tu problema. Yo lo veo. Es una forma. Y es una forma mucho más segura, mucho más fuerte de la fe. Porque esa forma nunca vas a tener, normalmente, hay unos que sí se caen, pero normalmente no vas a tener preguntas, tampoco vas a tener respuestas, pero no te interesa. Entonces no hay otra forma de creer a través de seguridad, a través de pruebas. Mira, si tengo pruebas, creo. Si no me das pruebas lógicas, así, bien hechas, no creo. Ese es un camino también, pero es peligroso, porque llega un momento donde no tienes respuestas y ahí ¿qué? Entonces uno dice, entonces Dios no existe. Es decir, tus preguntas cambian la realidad. Si Dios existe o no existe, depende en tus preguntas. Es decir, Dios está arriba y dice, mira, el Señor hoy hizo una pregunta muy difícil. No existo, no estoy. Mañana va a tener respuesta, otra vez existo. Dios no depende en tus preguntas. Nosotros tenemos que combinar esas dos formas a la vez. En la mañana siempre se colocan los tefilín de la mano y de la cabeza. De la mano es frente del corazón. Tenemos que sentir, pero no tenemos también que olvidar de pensar de la cabeza. A través de esa combinación de pensar y sentir, vas a tener mucho más seguridad en tu fe. Si vas a sentir nada más, muy difícil llegar a sentir una cosa que no ves. Yo no veo que Dios está aquí, no lo veo. ¿Cómo lo voy a sentir? Entonces a través de acciones, a través de muchas cosas. A través de pensar vas a también poder un día sentir, pero tienes que también usar el corazón y también la mente. Porque cuando no vas a tener mente, cuando vas a tener pregunta que no vas a tener respuesta, por lo menos vas a quedar con algo de corazón, no vas a salir afuera. Por eso siempre tenemos que combinar esas dos cosas. Antes había problemas. Uno dijo, pero la Big Bang, la teoría está comprobada 100%. ¿Qué hago con la religión? ¿Qué hago con la Biblia? Entonces hay gente que dijeron, entonces la Biblia no existe, es una mentira. Pero después ya uno empieza a analizar más y ve, las cosas no es necesariamente que es un conflicto. Sí, cada cosa completa a la otra y cada cosa puedes entender mientras estás estudiando más. No al primer momento uno entiende a todo el mundo. Tenemos que entender eso. Y Bezrat Hashem, si vamos a lograr a combinar mente y corazón juntos, aunque vamos a tener preguntas a veces que no vamos a tener respuestas, pero por lo menos vamos a quedar con el corazón. Y cuando el corazón no va a funcionar muy bien, vamos a hablar un poco de mente, de pruebas, y vamos a tener mente. Pero al final vamos a quedar con los dos. Para cualquier momento difícil, vamos a tener